Hola, hola. ¿Ahí me escuchan afuera? Mejor, bien. Bueno, yo les voy a contar una intimidad en este momento que se me acaba de ocurrir contársela. Hoy me levanté muy mal porque pensé que no iba a venir nadie. Tenía miedo de que no venga nadie por el clima. Esto es, nada, una locura. Me encantaría poder tener a todos y a todas acá adentro, pero era impensado para mí esta cantidad de gente. Así que vamos a hacer lo que se pueda. Después vamos a estar en el stand 124 de Sudestada, firmando libros, sacando fotos. Así que quien no pueda entrar, allá nos vamos a encontrar y vamos a hablar. Realmente superó mis expectativas. Yo creo que las tuyas también, Mati. Nadie se esperaba. Pero bueno, gracias por venir, y voy a empezar la charla. Iba a caminar por acá, pero este micrófono se escucha mejor que ese, así que vamos a usar este por la gente que está afuera. Me ven, se escucha, ¿sí? Gracias por estar, perdón por no poder dejarlos entrar. Bueno, pensé mucho que decir hoy. Ahí está. ¿Puedo bajar? Ahí va. Soy muy inquieta sentarme ahí, me siento media sola. Bueno, gracias, muchísimas gracias por estar acá. Hoy tengo la suerte de tener dos tipos de apoyo que son fundamentales para mí cuando cumplimos un sueño. Por un lado, la parte de mi familia, está acá mi familia, que me acompaña siempre en todo lo que hago. Y bueno, justamente mi familia está representada por mi papá, mi mamá y sus respectivas parejas, pero sabemos bien que la familia no es una unión biológica, sino que es las personas que confían en una, que nos hacen sentir acompañadas. En este caso son ellos, bien podrían ser mis amigas. Y ese tipo de apoyo, el apoyo, yo diría, más leal, más incondicional. Recién le preguntaba a mi mamá si había leído mi libro, me dijo que no lo leyó. Pero está acá. O sea, digo que es el apoyo más incondicional porque así mi libro fuese una cagada, ellos estarían acá acompañándome para que yo me sienta bien. Pero a su vez, si mi acompañamiento, si mi apoyo se limitaría a ellos, yo no podría crecer como estoy creciendo. Así que ustedes, que están acá en la puerta, tratando de escuchar algo, ven los cogotes, tratando de ver, son el apoyo más genuino, porque están acá por deseo. O sea, están acá un domingo lluvioso, decidieron venir a acompañarme a mí para escuchar, ni siquiera sabía qué, porque yo no dije que iba a hablar de acá. Así que ustedes hacen también que mi alcance y mi sueño no tenga un límite tan corto como las 4 personas por ahí que pueden venir a verme, o 5, en un día como hoy. Así que ustedes siempre me agradecen por las redes, siempre me agradecen mi trabajo, lo que hago, lo que escribo, pero espero que sean realmente conscientes de cuán agradecida estoy yo por su acompañamiento y su presencia y su aguante y todo, porque mi sueño es de ustedes en realidad. Sin ustedes yo no podría estar haciendo esto. Así que gracias, y hoy les voy a contar una historia que la conté ya en Santa Fe. Santa Fe es un lugar para mí, en mi ciudad, yo soy de ahí, para mí es como mi casa. Entonces me dije, bueno, vamos a contar una historia bastante personal, y decidí traerla también hoy acá porque es una historia muy importante, es una historia que no incluí en el libro, que es la historia de, ni más ni menos, de cómo llegué a escribir un libro. Y no es que las quiero contar tipo autorreferencialmente o narcisísticamente, sino que la quiero contar porque sé que cuando uno alcanza ciertas cosas, como en mi caso haber escrito un libro y estar acá presentándolo en la feria del libro, a veces es muy fácil decir, bueno, el que quiere puede, si vos querés podés, dale. Es muy fácil caer en ese discurso, y en algún momento caí en ese discurso, lo pensé, dije, bueno, si yo pude cualquiera. Pero después me puse a preguntarme más profundamente, y dije, no fue solamente porque quise. Entonces armé una teoría. A mí me encanta armar teorías de cosas random, y esta teoría se las traje hoy, que se les voy a contar al final. Antes les voy a contar un recuerdo mío de mi infancia. Pero para llegar a esa teoría, porque si acá hay alguien que quiere cumplir un sueño, o que tiene un emprendimiento, o lo que sea, quiero nombrarles las 3 cosas que creo yo que son fundamentales para poder cumplir cualquier tipo de sueño. El recuerdo que les traigo es un recuerdo de mi infancia. Yo tenía 5 o 6 años. Cuando se lo conté a mi papá,
él se largó a llorar y me dijo que era un recuerdo muy angustiante. Para mí era un recuerdo hermoso. Eso es lo loco de la realidad, ¿no? La realidad es una realidad psíquica, o sea, no existe una realidad objetiva. Acá puede haber dos personas que vinieron juntas, irse de la charla y uno decir, no, la verdad que malísimo, la piba se la pasó hablando de su infancia, ¿qué me importa? Y otro puede decir, no, para mí estuvo bueno porque me dejó un mensaje importante. Y en esas diferencias de percepciones es donde se construye la realidad, o sea, cada cual construye la realidad. Entonces por eso para mí es un recuerdo hermoso, para mi papá era un recuerdo muy angustiante. Y a su vez, la memoria tiene una capacidad limitada, es como el teléfono. Si uno tiene millones de fotos, tiene que empezar a borrar las boludeces, empezás a borrar las boludeces de sacaste una screenshot de algo, lo que sea. La memoria hace lo mismo, también selecciona las cosas que quiere guardar según la importancia que tienen. No podemos acordarnos de todo lo que nos pasó en nuestra vida. Yo no tengo casi nada de recuerdos de mi infancia. No sé si a alguno le pasa, yo no tengo casi nada. Pero este recuerdo que les traje hoy está muy nítido para mí, está muy claro. Y eso es porque fue un momento muy importante de mi vida, claramente, ahora lo vamos a ver por qué. Pero la memoria hace eso, guarda los momentos claves, sean de dolor o de alegría. Este recuerdo no me lo voy a borrar más. Este día ya está, mi memoria ya la seleccionó para guardarlo bien ahí. Y sabemos también con la terapia que a veces las cosas que nos hacen demasiado daño se nos olvidan, pero no es que se nos olvidan voluntariamente, las reprimimos. Porque la psiquis, que es con lo que yo trabajo, no es ninguna boluda, o sea, nos protege, digamos, sabe qué recuerdos podemos tolerar y cuáles nos harían demasiado daño. En terapia lo que hacemos es trabajar para que esos recuerdos salgan, porque todo lo que nosotros nos guardamos nos afecta. Entonces, la terapia es el trabajo de ir escarbando hasta lo más profundo de nosotros o nosotras para que eso no nos afecte de forma inconsciente. Ahora sí, una introducción que hice al pedo, no importa, les voy a contar el recuerdo. El recuerdo es cuando yo tenía 5 o 6 años, vivíamos en una casa en el campo que mi papá recordaba como una casa indigna, como una casa muy pobre. Eran dos pibes. Mi papá y mi mamá eran muy jóvenes, mucho más jóvenes que yo, ya tenían 2 hijas a su cargo. Y yo tengo recuerdos muy lindos de mi infancia, a pesar de haber estado atravesada por la pobreza. Ellos se encargaron de que yo no me diera ni cuenta de la pobreza. Se encargaron. Y eso es lo que hace la gente que nos cuida, madre, padre, criadores, abuelas, nos cuidan de cosas que nosotros ni sabemos que nos están cuidando. Y ese es el error más importante que tienen los adultos. A mí me cuidaron también que yo, mi infancia la recuerdo muy alegre, una infancia muy alegre. Y ese recuerdo que les traigo hoy es un recuerdo donde yo, sin saberlo, me cambió la vida. Era una tarde, yo estaba aburrida, el hecho de no tener demasiado dinero hacía que no tengamos demasiados juguetes. No tenía casi, yo no tengo recuerdo de haber tenido muchos juguetes. 1, 2, 3 puntuales, muy poquitos. Entonces me aburría de jugar con esos 3 juguetes pelotudos que tenía, chao, me ponía a hacer otra cosa. Y una tarde estaba sentada, aburrida, y vi a una vecina que vivía al lado de la casa del campo que yo les conté. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, estoy aburrida. Tenía 5 o 6 años, realmente era muy chiquita, pero me acuerdo todo perfectamente, lo estoy viendo en este momento. Y me dijo, bueno, vení, te voy a mostrar lo que yo hago cuando estoy aburrida. Fuimos a su casa, que quedaba pegada, una casa lo que era para mí, eso sí, era la representación en ese momento de la pobreza. Era una casa muy chiquitita, muy, sacaban agua del pozo, me acuerdo, con un balde. Tenían una pieza donde dormían por lo menos 7 personas. Y sacó un cuadernito donde escribía canciones y poemas. Me acuerdo que me mostró una canción que le había escrito al hermano, que estaba metido en la droga, y me empezó a contar de la cocaína. Yo tenía 5 años, salí espantada, dije, pues, me fui, pero me fui con lo más valioso que me podría haber dado, que era la idea de que yo podía escribir. Entonces le pedí, no sé, seguramente a mi papá, un cuadernito, una viroma, y le empecé a pedir a toda la gente adulta que me escriba poemas para empezar a copiarles, y empecé a escribir poemas, horribles, muy malos, básicos, pero eso me llevó a escribir canciones horribles, básicas, pero empecé a trabajar en algo que me daba cuenta que me gustaba, que era la escritura, y hoy estoy acá. O sea, es muy loco como un recuerdo de una situación que se dio a mis 5 años, que bien podría haber pasado que esta chica, a lo mejor le decían Chocha,
que la chocha se hubiese ido a dormir una siesta, o yo me hubiese ido a dormir una siesta, o justo no hubiese estado en la casa de mi viejo. Tantas cosas podrían haber pasado, pero se dio eso y me llevó acá. Así de loca es la vida. Hay momentos donde no tenemos ni idea, pero se nos define la vida. A mí se me definió la vida ahí. Ella no tenía ni idea que me estaba dando a mí una herramienta que yo iba a desarrollar a este punto. Que es muy loco, pero a veces cuando alguien me habla de mi libro, me dice, me ayudaste a tal cosa, me cambiaste esta visión. Y eso fue gracias a que la chocha me habló a mí a los 5 años y me dijo, che, vení que te muestro lo que yo hago. Entonces, yo pensaba y decía, ¿fue por solamente esa coincidencia? ¿Solo eso hizo que yo pueda escribir un libro y estar hoy acá? La respuesta es no. Porque como les dije, aunque mi viejo y mi mamá estaban cagados de hambre, mi viejo trabajaba y estudiaba a la misma vez para poder recibirse, lo logró, mi vieja iba a dedo a Rosario y volvía para trabajar y ganarse un mango. Yo en ese momento tuve muchísimos privilegios a pesar de no tener cosas de más. El primer privilegio fue ser niña. Ustedes todos pasaron por la niñez, pero quizás alguno o alguna no fue niña o niño, porque a veces nos pasa que nos tenemos que encargar de cuidar a hermanos menores, o crecemos en un ambiente muy hostil que no nos permite ser niños o niñas porque estamos preocupados porque mamá está mal, o papá le pega a mamá, o no tengo mamá, no tengo papá, y eso nos va robando la capacidad de la infancia. Yo sí fui niña, porque mi mamá cuando no había para comer comía, nos hacía para nosotros, a mi hermana y a mí, y ella se quedaba con hambre, tomaba mate porque se la bancaba, pero yo era niña. Entonces ese es un privilegio que a veces damos por sentado. Quien haya sido niña o niño acá, sepa que no todo el mundo lo es. Y lo podemos ver en la calle, ¿eh? Hoy en día salimos a la calle, vemos un pibe pidiendo algo y no está siendo niño. O sea, es una persona chiquitita, pero no es un niño. Un niño no tiene sus preocupaciones. Entonces, ahí empecé a pensar y dije, ¿cuántos privilegios tuve? Inclusive sin tener grandes privilegios. Pero para mí fueron privilegios fundamentales. Porque como niña, si hubiese estado con hambre, con hambre no se puede pensar. Con hambre no se puede pensar, con angustia no se puede pensar, en un ambiente hostil no se puede pensar. Yo pude desarrollar todo eso porque tuve esos privilegios resueltos. Entonces cuando pensaba qué cosas necesitamos para poder cumplir un sueño, se me ocurrieron 3. Los privilegios que ya les acabo de nombrar, la suerte, porque que la chocha haya hecho eso fue totalmente suerte. Yo ni siquiera busqué ese evento, sino que se dio. Y por otro lado, la capacidad. La capacidad como algo que tenemos la posibilidad, por suerte, de desarrollar en cualquier momento de nuestra vida. Cualquier persona acá que tenga ganas de hacer cualquier cosa, puede hacerlo. Son contadas las boludeces que no podemos hacer porque ya no sé. Pero después si uno quiere tocar la guitarra, hacer actuación, estudiar una carrera, abrir un emprendimiento, no importa si tenés 5, 10, 20, 15 o 40 años. La sociedad nos hizo creer que la capacidad está limitada a determinada edad. Pero mucha gente encuentra lo que quiere ser o hacer a sus 30, a sus 40, cuando tenemos la capacidad de reflexionar o de conocernos más. Entonces esa capacidad es fundamental saber que la podemos desarrollar, porque a veces somos nuestros propios límites. En uno de los papelitos que yo traje para regalarles, puse una frase que nunca subí todavía en las redes sociales porque me parecía muy difícil de explicarla, pero era de los únicos límites que no nos tenemos que poner son los mentales, porque muchas veces nos limitamos mentalmente al pedo y no nos permitimos hacer determinada cosa que en realidad nos encantaría, porque nos da, no, ya está, ya soy grande, ya... No, yo saqué mi libro ahora y tengo muchas cosas por delante para hacer y las quiero hacer, porque entiendo esa capacidad. Y la suerte también la podemos encontrar en cualquier momento de nuestra vida, o nos encuentra en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, de estos tres factores que yo nombré, capacidad, privilegios y suerte, se dan unas combinaciones raras, crueles por momentos. Hay veces que una persona tiene la capacidad y tiene los privilegios, pero no tiene la suerte, y la suerte no le llega, o tiene mala suerte, y de repente le pasa algo en su vida que lo limita
en su capacidad creativa o en su desarrollo personal. A veces pasa, porque la suerte, como les dije, puede aparecer o no en diferentes momentos. Perdón, hago un corte. Bueno, a la gente de afuera, si me escucha, nos vemos en un ratito en el stand. Corte. Bueno, después también nos puede pasar de tener, esta me da mucha bronca, particularmente esta combinación. Podemos tener los privilegios y la suerte y no tener la capacidad y aún así llegar a lugares. Entonces, ¿cómo llegaste acá? ¿Cómo puede ser una persona que maneja un país y que no tiene la capacidad de manejar un país haya llegado a ese lugar? Y los privilegios resuelven muchas cosas. A veces nos pasa que podemos tener la capacidad y la suerte y no tener los privilegios y aún así alcanzar lo que queremos. Pero son personas contadas las que pueden tener esa gran suerte de poder desarrollar su capacidad sin tener esos privilegios. Pensemos, Di María, ¿no? Si no conocen la historia de Di María, los invito a que la lean porque es una historia muy, muy zarpada. Él pudo encontrar su suerte y desarrollar su capacidad sin tener privilegios, pero son contados. Y a su vez también podemos tener la peor de las combinaciones que se pueden dar es la que excluye realmente los privilegios, porque ahí, cuando los privilegios están excluidos, ya hay un límite que no es voluntario, porque a veces el no desarrollar nuestra capacidad o no desarrollar o no ir en búsqueda de nuestra suerte puede ser un poco voluntario. Si bueno, no tengo ganas, no, yo fue. Pero los privilegios son involuntarios. Es cuestión de suerte nacer en un hogar donde no tenés hambre. No elige con quién, qué familia lo va a criar. Es cuestión de suerte que tus viejos te den las herramientas que necesitas para confiar en vos. Porque si yo estoy acá parada es porque alguien confió en mí. Mi papá, mi mamá, mis amigas, con que una sola persona confía en nosotros o en nosotras, nos animamos a muchas cosas. El amor propio, si ya leyeron el libro. ¿Quién leyó el libro de acá? ¡Ah, qué poquitos! ¿Quién lo va a leer? Ahí va. Aquí tiene sentido todo. Bueno. La gente que si leyeron el libro y si no, ya lo van a leer también. Yo cuento ahí que el amor propio es una construcción en realidad externa. El amor propio, como llamamos, en realidad no tiene nada de propio. Uno no aprende a amarse de la mismísima nada. No es nada de forzate y amate. No, o sea, me prendo a amar cuando me doy cuenta que la gente me quiere primero. Entonces, con todas estas cuestiones que yo fui nombrando, el mensaje que les quiero traer hoy, que es para mí muy importante, y después le voy a dar lugar a que me hagan preguntas, es que si ustedes tienen algún deseo, algún proyecto, algún sueño, sea un emprendimiento, sea irse de viaje, sea empezar una carrera, sea ser actriz, actor, futbolista. Bueno, ven, futbolista ahí ya estamos más complicados. Eso sería una de las pocas cosas que por ahí cuando no arrancaste de chico el mundo te limita un montón. Pero cualquier otra cosa que ustedes quieran lograr, si tienen el deseo y tienen ciertos privilegios, que si hoy están acá, quiero decirles que algún privilegio tienen, porque pagar una entrada ya es un privilegio, poder venir hasta acá es un privilegio. Si tienen los mínimos privilegios necesarios, si tienen alguien que confía en ustedes, la suerte se puede encontrar en cualquier momento. La capacidad se puede desarrollar. El resultado de eso puede ser ustedes, ni más ni menos, cumplir su sueño, tal cual como lo estoy haciendo yo ahora. No fue porque quise, fue porque pude tener las cuestiones necesarias para llegar hoy acá, explotar de felicidad cuando a la mañana estaba tipo llorando pensando que no iba a ver a nadie, porque tuve la suerte de tener privilegios. Sin esos privilegios yo no estaría acá, ustedes estarían haciendo otra cosa, durmiendo la siesta, mirando la peli, pero por suerte tuve todas esas cuestiones que me trajeron acá y les agradezco infinitamente por venir a verme, porque mi sueño, como les dije hoy, es de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, la idea de que la charla no sea tan larga, porque la quise en Santa Fe era mucho más larga, era que ustedes me puedan hacer preguntas, ¿sí?
sobre el libro. Yo el libro no les quise traer lo que dice el libro porque lo van a leer o ya lo leyeron. Está dividido en algunos temas principales: familia, sociedad, relaciones vinculares, sexualidad, género. ¿Quién quiere hacerme alguna pregunta de lo que sea del libro, de lo que dije recién, de lo que sea? Mamá. ¿Quién lo pidió que no vi? Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿vos? Bien, pues. Recién hablabas de llegar a hacer un libro y escribirlo. Mi pregunta es, ¿fuiste vos a buscar la editorial o la editorial te buscó a vos? Yo fui full buscando editorial. Eso cuando yo veo la suerte, que a veces aparece y a veces la buscamos. Yo fui buscando mucho la suerte. Fui mandando mensajes a un montón de editoriales, fui preguntando, fui mandando mensajes. Subestada, por suerte, ya me había publicado un texto que yo escribí cuando me recibí en la universidad pública, agradeciendo a la universidad pública, porque no me olvido de ese privilegio también que tenemos como país, de tener universidad gratis, pública, no gratis, porque no es gratuita en realidad, tenemos muchos gastos. Pero yo mandé, y por suerte, Subestada me leyó mi libro, y aparte me acuerdo que me habían dicho, sí, lo podemos ver para el año que viene, y lo leyeron y le gustó tanto que me dijeron, no, lo publicamos ya. Y fue como, sí, buenísimo, porque soy súper ansiosa, así que me viene bárbaro. Pero yo fui a preguntar, y es algo que si alguien tiene acá un libro que quiere publicar, está bueno saber que lo pueden hacer, que pueden enviar a Subestada, a las editoriales que quieran, y mandan el material y lo revisan y les dicen si sí o si no. ¿Alguien más? Ahí. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola. Acá soy de Versatei, te agradezco mucho por tu libro, me encantó. Te quería preguntar, si bien vos también planteás que una de las características que nos definen a nosotros como generación de cristal es el hecho de replantearnos lo conocido y las cosas que ya nos enseñaron, quería preguntarte si vos a medida que ibas escribiendo esos conceptos te los seguías replanteando. Muchas gracias. Gracias a vos por venir de Versatei. Sí, me pasa ahora, inclusive, cuando hace mucho que no lo leo, que no agarro mi libro y me lo pongo a leer, pero hace un tiempito lo leí y dije, uy, mirá, esto lo pondría distinto. Acá hubiese agregado tal cosa, esto lo pensaría en otro lugar, porque creo yo que la construcción tiene que ser constante. El preguntarse si alguien va a terapia acá, ¿alguien va a terapia? Levanta la mano, ¿alguien va a terapia? ¡Bien! ¡Qué importante esto! Me encanta. La terapia nos invita a preguntarnos. Yo trabajo como psicóloga y tengo ese ejercicio muy, pero muy arraigado. Ya en algún punto estoy hasta molesto por momentos, porque de verdad que estoy todo el tiempo diciendo, che, es porque escribirlo porque pude, como les conté hoy, y no, me empecé a preguntar, y me pasa con los conceptos constantemente, y a su vez uno se tiene que amigar un poco, porque si yo estuviese todo el tiempo autocriticándome por decir, ay, mirá qué mal lo que puse ahí, o lo pondría de otra manera. No, entiendo que es parte del proceso y que ese libro va a quedar un poco en algún momento viejo para mis ideas personales actuales, pero es lo que yo escribí en ese momento y está bueno también permitirme eso, es decir, me sirve para ver y identificar todo el cambio, ¿no? Todo el crecimiento en términos personales o intelectuales o lo que sea, así que sí, ya cambié un montón de pensamientos de ese libro que en el segundo los voy a desarrollar un poquito más o poner algunas aclaraciones. Así que mi respuesta es sí. ¿Te respondí finalmente? Sí. Por ahí me voy. Buenísimo. ¿Alguien más? Allá. Hola Sofi. Hola. ¿Cómo estás? Yo te quería preguntar quizás algo más personal. Dale. ¿Cómo llegaste a ser psicóloga, digamos? ¿Qué te impulsó a querer estudiar esa profesión? ¿Y cómo sentís que eso repercutió en tu vida también? Porque supongo que eso de muchos de esos conceptos y de toda esa teoría te debe haber abierto un montón de caminos también para el pensamiento. Bien. La primera parte no te la voy a contestar porque está en el libro. Lo pueden leer en el prólogo y no quiero spoilear a la gente que no lo leyó, pero ahí cuento bien cómo llegué a ser psicóloga, por lo menos cómo yo creo que llegué, porque ya lo vas a ver si todavía no lo hiciste, pero sí lo que te voy a responder es la segunda parte de cómo eso afectó o afecta hasta el día de hoy en mi vida. Yo creo que la psicología, si alguien todavía nunca fue a terapia, no es que eso tenés que ir a terapia porque no es que los moviliza, es un deseo.
Pero a mí la psicología me dio una perspectiva del mundo que yo no tendría si no hubiese estudiado psicología. Porque es realmente un análisis o un autoanálisis de la realidad constante. Te da un punto de vista distinto. Cuando hago algo yo misma puedo identificar y decir, claro, viene de acá. No estoy analizando a todo el mundo, eso es una mentira que dicen los psicólogos, analizamos a todo el mundo, es mentira, porque es un trabajo. Yo cuando trabajo de psicóloga estoy escuchando tan atentamente que no puedo hacerlo más de 4 horas al día. Yo no puedo trabajar, en mi caso, me lo puedo permitir, no trabajar más de 4 horas al día porque es mucha la atención que le presto. Pero sí la psicología a mí me cambió. Fíjate, yo estoy acá hoy es porque soy psicóloga, si no, no sé qué hubiese hecho, capaz que hubiese escrito poemas y ya. Pero todo el análisis que yo les di a ustedes de la teoría que inventé, de las 3 cosas, la suerte, la capacidad y los privilegios, sin dudas que es en gran parte por lo que estudié. Me permite todo el tiempo cuestionar y abrir la cabeza a nuevas realidades, que es la única forma que tenemos de crecer. O sea, realmente si nosotros no nos preguntamos y nos quedamos con los límites de las cosas que ya están estipuladas, que ya nos dieron, que ya están así, tal cual, y dicen, esto es así, y no preguntes, no crecemos, no evolucionamos. Si llegamos hoy en día a la sociedad que tenemos, es porque alguien se preguntó, porque alguien dijo, no, pará, pero ¿por qué esto es así? Eso es parte de la filosofía de la psicología y necesitamos como sociedad todo el tiempo preguntarnos para poder percibir la realidad desde otro punto de vista. La realidad es muy amplia. Si yo me quedo acá, no veo cómo se ve desde allá atrás. Entonces, moverse, preguntarse, inquietarse, es una forma de vivir más consciente y es la forma más clara de hacer una verdadera revolución. Necesitamos todo el tiempo revolucionarnos. Así que creo que la psicología me dio eso. Gracias. ¿Alguien más? Hola, Sofía. Hola. Bueno, primero te quería agradecer porque yo todavía no lo terminé el libro, me faltaba un poquito, pero los primeros capítulos me interpelaron un montón, me hicieron replantear un montón de decisiones en mi vida y lo que yo te quería preguntar, porque yo tengo un año menos que vos, o sea, somos casi de la misma generación, porque a mí lo que me pasó personalmente fue que hice mucha terapia con distintas psicólogas hasta que por ahí di con la indicada y yo sentía como que cuando estaba en las sesiones como que del otro lado no me tomaba por ahí en serio el problema, por ahí por una cuestión generacional también. Entonces lo que te quería preguntar era si ¿cómo fue tu proceso? Porque somos de la misma generación, porque yo cuando leía el libro decía, bueno, pensé que era la única que me sentía así y veo que no soy la única. Después mismo con el movimiento en las redes también se ve que somos un montón. Entonces, ¿cómo fue tu proceso para también poder escribir y poder explicar todo eso y decir, bueno, todo lo que dice el libro, que bueno, que lo escribí todo por el chat? Esto que vos decís, quiero decirles algo, si alguien por ahí empezó terapia y no le fue bien, o tiene pensado pasar terapia, encontrar psicólogo o psicóloga que encaje con uno, con una es un tema, pero una vez que lo hacemos, así, es una locura. O sea, está muy bueno tomarse el tiempo de hacerlo porque los cambios son increíbles. Y esto que me preguntás, yo lo tomé mucho, primero los pensamientos que yo tengo, ahí se ve, esa es mi forma de pensar en la vida, está en el libro. Y segundo, con mis casos, con mis pacientes, que son la mayoría hoy en día mujeres, tengo un solo varón, pero me fui haciendo un poco mi propio público, mis propias pacientes, digamos, y a partir de ahí fui viendo las cosas que nos atravesaban a todas. Vos decís, no puede ser, o sea, es literal, viene alguien y bueno, y cuestiones que ahorita veo en redes, así que fue como un mix de lo profesional, lo personal y las redes sociales. Así fui escribiendo con esas grandes preguntas el desarrollo del libro entero. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahí va, ella. Buenas tardes, gracias. Te quería consultar que hablabas de los sueños. Dice que hay sueños que duran, no sé, como una carrera, bastante tiempo, ¿no? Y a veces pasa que en el camino nos vamos cansando. No sé qué sugerís, o eso es muy particular de cada uno, pero para no llegar casi me recibo y está la procrastinación, dejo, descanso un año, o porque hay sueños que llevan mucho tiempo realizar, no sé, ¿cómo lo ves vos? Mira, a mí me pasa también un poco, y lo aprendí mucho con el primer libro y el segundo libro, de que cuando uno o una se pone como un objetivo
que no tiene sentido encima, de tiempo. Entiendo que hay particularidades donde, bueno, una persona necesita recibirse más rápido que otra, por cuestiones de familia. Por ejemplo, mi viejo me contaba que cuando él rendía para una materia sabía que era menos tiempo con nosotras, que eran cuestiones personales de él. Pero si no, si te podés dar el lujo de por ahí tomarlo con calma. Yo mi primer libro lo escribí en 2 meses, así de talada, no paré de escribir, y no sé si lo disfruté tanto como este segundo libro, donde no tengo ganas de escribir hoy, no escribo. Me voy, me tomo con una amiga, salgo, hago una cosa más, me está llevando mucho más tiempo, pero lo estoy disfrutando. Tenemos que aprender, vivimos una sociedad que nos exige por ahí estar todo el tiempo, todo rápido, todo ya. La carrera universitaria, como si tuviésemos el proceso, bueno, es como permitirse un poquito decir, si no hay una urgencia real, es tu mente. Entonces tenemos que aprender a reconocer las ansiedades que son netamente mentales y propias, claro, de las reales, porque muchas veces nos preocupamos por cosas que en la realidad no están, no suceden. Entonces por ahí el trabajo de terapia nos ayuda muchísimo a caer en cuenta, y también el propio autoanálisis, el que hacemos después de la terapia, porque la terapia es 40, 30, 1 hora en la semana, después uno tiene que seguir laburando eso. Así que creo que con esa combinación estaríamos bastante bien para empezar a relajarnos un poco los tiempos. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Si no, nos vamos a... ¿No? ¿Estamos? Le tengo miedo a mi papá. Lo pregunto así. Dale. ¿No hay un elemento más que el esfuerzo? Sí. Y una pregunta. Sí. Me pregunta si el esfuerzo también es importante, obvio. Y nosotros tenemos una visión que diferimos totalmente. Él piensa, siempre me inculcó el tema del sacrificio. Seguramente si tienen padres, madres de más de 40 y algo, saben que les sacrificaste porque y él me decía siempre eso, vos te tenés que romper el orto para llegar a donde querés, porque es la única manera. Y yo me di cuenta que no, que esta generación en gran parte sabe que no tiene que dejar su salud mental para alcanzar algo. Entonces hay una diferencia fundamental, que es el esfuerzo del sacrificio. Tenemos que esforzarnos, sin duda, porque yo estoy acá porque me esforcé un montón, pero no sacrifiqué mi vida, no sacrifiqué mi salud mental, no sacrifiqué mis amigas, no sacrifiqué mi tiempo para mí misma. Entonces, cuando uno se da cuenta de que por ahí está poniendo de más, que está haciendo ya algo que lo perjudica en vez de darle como beneficios, ahí tenemos que pensar y decir, ¿yo me estoy esforzando o me estoy sacrificando? ¿Cuánta vida me está costando el trabajo, la facultad, esta relación, esta familia? Porque cómo llevar a todo, ¿no? Entonces tener en cuenta eso y tratar de realmente preguntarnos y percibirlo. El camino es el del esfuerzo, el sacrificio, no. Y en el segundo libro hablo un poco de esto, así que ya lo van a leer también. Gracias, Pablo. ¿Alguien más? ¿Algo? Bien, bueno, gracias de nuevo. Tuve que hacer una charla reducida por el tiempo. Me hubiese encantado tocar un montón de temas, pero les prometo que en el libro tienen un montón de desarrollo para repensar, para pensar. Prometo también que dentro de poco voy a hacer presentaciones más seguido acá en Buenos Aires. Y ahora las invito a que vayan. Perdón, ¿qué? Los papelitos. Sí, escuchen. Alguien, dígame está acá, una seguidora me propuso traer papelitos para repartir. Ella, bien, vos vas a tener un papelito, sí o sí. Pero yo humildemente traje 16 papelitos, porque dije, bueno, como mucho me sobrarán 5. Doy 10, me llevo 5, buen negocio. Así que tengo 16 papelitos para regalar. Vos vas a tener uno porque me diste esa idea. Chica, yo no quiero ni mirar porque me hacen decidir a mí. Mi mamá va a decidir, anda vos si querés poder papelitos. Pero allá en el stand de Subestada, que es en el 124, salen acá y es acá derechito. Vamos a firmar los libros y vamos a sacar fotos y lo que quieran hablar, charlar un ratito. Los espero y las espero ahí. Gracias nuevamente por hacerme sentir una boluda, por haber llorado a la mañana, por decir, este clima de mierda, no hay nadie, y ustedes me sorprendieron inmensamente porque todos y todas tenemos nuestras inseguridades, nuestros miedos, y ustedes hoy hicieron que esos miedos y esas inseguridades queden así de chiquitos. Así que gracias y nos vemos aquí.